Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 1. El dios del nuevo mundo se suponía que la muerte era el ecualizador definitivo. Cuando Ryuk finalmente escribió su nombre en el cuaderno, Light Yagami esperaba el vacío. Había esperado el cese frío y agonizante de su propia brillantez. Había perdido ante Near. El dios del nuevo mundo había sido reducido a un mortal sangrante y patético que se retorcía en el piso sucio de un almacén. Ese debería haber sido el final. Pero cuando Light abrió los ojos, no vio el árido páramo del reino Shinigami, ni vio el abismo. Olía a sal y tabaco barato. Sintió el rítmico y gemido balanceo de las tablas del suelo de madera sobre el agua. Light se incorporó lentamente. Él no jadeó. Él no entró en pánico. El pánico era una respuesta biológica reservada para los ignorantes. Su mente aguda y calculadora inmediatamente comenzó a procesar su entorno, catalogando cada detalle. Un escritorio de caoba. Una cama prolijamente hecha. El sonido distintivo de las gaviotas fuera de una ventana helada. No estoy en Tokio, pensó Light, su latido del corazón perfectamente estable. Y no estoy en el infierno. Buscó al arquitecto de este escenario. ¿Un Shinigami? ¿Un poder superior? No. A medida que el zumbido ambiental del mundo se asentaba en sus sentidos, una certeza absoluta y fría se apoderó de él. Un fallo. Un desgarro infinitesimal en el tejido de la existencia. No hubo un gran diseño aquí. Simplemente, lo fue. Se puso de pie, con movimientos fluidos, y caminó hacia el espejo alto apoyado contra la pared de madera. El rostro que lo miraba no era exactamente el suyo, aunque compartía sus rasgos afilados y hermosos y sus ojos oscuros y calculadores. Era mayor, más amplio. Llevaba una bata blanca crujiente con charreteras azules. Estampada en la espalda en enormes kanji azules había una sola palabra: justicia. Un repentino y agudo dolor le atravesó las sienes. Recuerdos que no le pertenecían inundaron su conciencia, depositándose prolijamente en su genio e intelecto sin abrumarlo. El cuerpo pertenecía a un capitán de la marina en el South Blue. Y lo primero que llamó la atención, lo primero que hizo que su boca se enroscara en una sonrisa oscura y divertida, fue el nombre impreso con tinta negra limpia en los elogios esparcidos por el escritorio. Yagami Ligero. El mismo nombre. En un mundo diferente, con una cara diferente. Permaneció con esa información exactamente 2 segundos antes de decidir que no era una coincidencia lo que justificaba el asombro. Era simplemente el universo demostrando, como siempre lo había hecho, que algunas cosas eran inevitables. Sin embargo, esta luz original había sido un cobarde. Los recuerdos pintaban una imagen patética. Un burócrata que empujaba el papel, que hacía la vista gorda ante los piratas, que se inclinaba ante los superiores corruptos solo para mantenerse cómodo y que llevaba la palabra justicia en la espalda sin comprender realmente su peso. Patético, susurró Light. Su voz era suave, fría y completamente suya. Tenías el nombre correcto. Simplemente no tenías idea de qué hacer con eso. Mientras hablaba, el aire frente a él brillaba. Una pantalla azul translúcida se materializó en su visión, acompañada de un timbre suave y etéreo. La luz no se inmutó. Simplemente entrecerró los ojos y leyó: Sistema Karma inicializado. Anfitrión: Light Yagami. Puntos de Karma, KP. 0 Fuerza Vital nivel 1, siguiente. 25,000 KP Maestría con armas nivel 1, siguiente. 10.000 PK. Observación. Nivel 0, siguiente. 500.000 KP. Armamento. Nivel 0, siguiente. 500.000 KP. Conquistador. Nivel 0, siguiente. 1.000.000 KP. Habilidades. Zoru, afeitado. Nivel 1, siguiente. 50.000 PKTK. Masa de hierro. Nivel 1, siguiente. 50.000 KP Gepo, caminata lunar. Nivel 0, siguiente. 10,000 KP Kamie, arte en papel. Nivel 0, siguiente. 10,000 KP Rankyaku, patada de tempestad. Nivel 0, siguiente.
10,000 KP Shigan, pistola de dedo. Nivel 0, siguiente. 10,000 KP retorno de vida. Nivel 0, siguiente. 20,000 KP regalo cruzado autoridad de fuerza. Salida máxima. Light analizó los datos en segundos. Estaba en un mundo de piratas y marines. Un mundo donde la justicia supuestamente era defendida por los hombres que vestían estas batas blancas. Sin embargo, sus recuerdos heredados demostraron que este océano se estaba pudriendo por dentro. Oficiales corruptos, nobles intocables, un sistema que vestía la rectitud como un disfraz y practicaba la crueldad debajo. Miró hacia la parte inferior de la pantalla. Forzar la autoridad. La luz se volvió hacia la pesada caja fuerte de hierro que estaba sentada en la esquina de la oficina. 2000 libras de metal sólido atornillado. Lo miró como solía mirar un tablero de ajedrez. Con calma. Completamente. Venid aquí. La caja fuerte gritó cuando los pernos se soltaron de las tablas del piso. Se disparó hacia él, deteniéndose en el aire a 6 pulgadas de su palma. Flotaba allí, perfectamente inmóvil, como si el universo simplemente hubiera decidido que aquí era donde pertenecía la caja fuerte ahora. Él empujó. La caja de hierro voló hacia atrás, chocando contra la pared del fondo con una explosión de conmoción que sacudió todo el edificio. Una grieta dividió el yeso del piso al techo. Light observó el daño sin expresión, luego notó el tirón físico distintivo en su pecho. Su corazón latía un poco más rápido. Su respiración era un grado más profunda. No magia. No es una fruta del diablo, se dio cuenta al instante. Es un esfuerzo físico. Como flexionar un músculo que pasa a atravesar el espacio mismo. El poder no tenía límite teórico, pero su nuevo cuerpo sí. Si empujaba demasiado lejos, demasiado rápido, su resistencia se agotaría y su corazón se debilitaría. Eso explicaba el sistema. Se centró en la métrica de los puntos de karma. La información se desplegó en su mente sin problemas. El sistema clasificó las acciones humanas en 2 métricas absolutas. Verde para el bien, rojo para el mal. No le importaba la fuerza de una persona, su rango político o sus excusas. Midió solo el peso objetivo de sus acciones. Si Light erradicaba a un objetivo con karma rojo, absorbía sus puntos, gastándolos para mejorar su fuerza vital y expandiendo permanentemente la capacidad de su cuerpo para ejercer su autoridad. La luz permanecía perfectamente inmóvil en el centro de la habitación. Sus ojos oscuros se movían de un lado a otro mientras su mente ejecutaba la simulación completa y aterradora de su nueva realidad. En su vida pasada, había estado encadenado a cada paso. Necesitaba un nombre para matar. Necesitaba una cara. Tuvo que esconderse de la policía, maniobrar alrededor de él y manipular peones durante semanas solo para ejecutar a un solo criminal. Cada muerte era un riesgo calculado. Cada paso dejaba un rastro. Pero aquí, él ya era la ley. El sistema identificaría a los culpables al instante, su karma rojo flotando sobre ellos como una marca visible solo para él. Y su arma no era un cuaderno que pudiera ser robado, quemado o usado como evidencia en un tribunal. Su arma era algo que no dejaba huellas dactilares, ni trayectoria, ni causa de muerte que un médico forense pudiera señalar. Podía sacar una cuchilla de la vaina de un marine corrupto y pasársela por la garganta antes de que el hombre entendiera lo que estaba sucediendo. Podía expulsar el aire de una habitación sellada y dejar que la física se encargara del resto. Podía detener el corazón de un hombre simplemente tirando de él, suavemente, con precisión, lo suficiente, y la autopsia lo llamaría causas naturales. Él era, en todo sentido significativo, un dios invisible. Y a diferencia de Death Note, nadie podría quitarle esto. Light volvió a mirar su reflejo en el espejo. La expresión serena y estoica se mantuvo durante exactamente 3 segundos antes de romperse. No de pena. No por miedo. Rompió con la pura, abrumadora y embriagadora rectitud de todo. Sus hombros comenzaron a temblar. Una risa baja y oscura escapó de sus labios. Se convirtió en una risa, y la risa se convirtió en algo completamente diferente. Un sonido escalofriante e incontrolable que llenó la oficina vacía y salió por la ventana abierta hacia el aire salado.
La luz se apoderó de su propio rostro, sus dedos presionaron con fuerza sus sienes, mientras una sonrisa masiva y luminosa se extendía por sus rasgos. Sus ojos se abrieron de par en par, ardiendo con la certeza absoluta y arrogante de un ser divino que acababa de recordar lo que era. Mismo nombre. La misma cara. Un mundo nuevo suplicando ser limpiado. Y esta vez, no necesitaba un cuaderno. Capítulo 2. Verde y rojo. El barco había estado en el mar durante 2 horas, cuando Light se dio cuenta de que el sistema Karma no tenía un interruptor de apagado. Inicialmente había asumido que era una habilidad activa, una herramienta a la que recurriría cuando emitiera juicios. Los números simplemente estaban allí, flotando sobre la cabeza de cada persona encubierta, ya sea que se concentrara en ellos o no. Eran una superposición permanente y luminosa de un mundo que todavía estaba diseccionando en silencio. El aguijón del aire salado era real. El gemido de la madera debajo de sus botas pulidas era real. Los 30 infantes de marina que se movían a su alrededor con la eficiencia practicada de los marineros experimentados. Todo era real, todo era suyo al mando, y los números que flotaban sobre ellos eran tan concretos como los rifles colgados a la espalda. Pasó un tiempo simplemente observando las métricas, apoyado contra la barandilla con una expresión de gentileza educada. La mayor parte de su tripulación se sentó en una banda razonable y mundana. Verdes en miles bajos, rojos dispersos entre unas pocas docenas y un par de miles. Gente común. El rojo no era nada, pero tampoco era una sentencia de muerte. Fue solo una vida de pequeños y patéticos fracasos. Light todavía estaba sintetizando cómo este sistema se mapeaba en la estructura de poder mundial, sus recuerdos heredados estaban llenos de conceptos abstractos como Rokusiki y Aki con los que sus nuevos músculos aún no se habían sincronizado por completo, cuando su primer teniente se acercó a él. Capitán, saludó a Ash limpiamente. Los tenemos. 2 grados a estribor, a unos 4 kilómetros de distancia. La luz siguió la mirada del hombre. 3 barcos atravesaban las aguas abiertas en una formación suelta y descuidada, ondeando banderas negras. Cerca del campo de abordaje, ordenó Light, su voz era la imagen de una autoridad tranquila. Refrénate donde puedas. Quiero prisioneros. Ash asintió con firmeza y fue a gritar órdenes. La luz permaneció en la barandilla, observando las velas distantes. Prisioneros, pensó, probando la palabra en su mente. Veamos exactamente cuánto vale la vida de un pirata. Los piratas de la mandíbula de hierro se dispersaron en el momento en que se dieron cuenta de que estaban siendo cazados, un barco despegando en cada dirección mientras el buque insignia corría desesperadamente hacia adelante. La costa del South Blue en este sector era un traicionero laberinto de arrecifes y promontorios, una geografía que los piratas entendían claramente mucho menos que los navegantes marinos. En 40 minutos, los 3 barcos quedaron acorralados. Light abordó el buque insignia él mismo. Era ruidoso, caótico y carecía por completo de la elegancia limpia y teórica que había absorbido de sus recuerdos heredados. El verdadero combate naval era sangre resbalando sobre tablas de madera, el ensordecedor crujido de los candados de chispa y cuerpos impredecibles y desesperados. 2 hombres lo sacaron corriendo simultáneamente de su punto ciego antes de que su mente se orientara completamente hacia la cubierta móvil. Light reaccionó por puro instinto. Movió la mano izquierda, usando la autoridad de la fuerza para repeler violentamente el aire, enviando al primer hombre a estrellarse contra el palo mayor. Simultáneamente, se apoyó el brazo derecho. Tekai. El machete del segundo pirata se rompió inofensivamente contra el antebrazo de Light como si golpeara un yunque. La luz apenas parpadeó. Los movimientos eran torpes, una mente genial operando una máquina que aún no había calibrado completamente, pero eran devastadores. Pasó por encima de los hombres que gemían y caminó hacia la cubierta de popa. Bors Capitán Pirata, Piratas de la Mandíbula de Hierro Verde. 410/rojo. 24.800 Bors era exactamente lo que su cartel de recompensas había prometido. Una enorme pared de músculo con una placa de hierro literal atornillada a su mandíbula inferior. Empuñaba un garrote con púas que ya había aplastado los cráneos de 2 infantes de marina cuando Light lo alcanzó. El capitán no dudó. Balanceó el palo bajo e increíblemente rápido. Light lo tomó en su brazo reforzado con Tekai.
La fuerza cinética sacudió violentamente su hueso hasta su hombro. Los ojos de Light se entrecerraron ligeramente. Bors golpeó duro, más duro de lo que los recuerdos heredados lo habían preparado. Este no era solo un bruto, era un asesino experimentado. En este mundo, la biología humana podría llevarse a extremos monstruosos. Light entró en el amplio arco de recuperación de Bors y condujo su sable hacia arriba, apuntando debajo de las costillas. Pero Bors soltó su garrote, agarró a Light por las solapas con su enorme mano libre, lo levantó limpio de la cubierta y lo arrojó hacia atrás. La luz se estrelló contra el mástil. Tenía exactamente un segundo para confirmar que Tekka ya había absorbido el impacto desgarrador de la columna vertebral antes de que Bors cargara de nuevo, rugiendo a través de su mandíbula de hierro, sacando una pistola pesada. Suficiente, pensó Light. Dejó caer su postura y activó a Zoro. Fue un paso único y explosivo que borró la distancia entre ellos más rápido de lo que el ojo humano podía rastrear. La luz se materializó dentro de la guardia de Bors. Canalizó la autoridad de la fuerza hacia la hoja, creando atracción en la punta que empujaba el arma hacia adelante con el peso repentino y súper pesado. Pierce. ¡Bam! La hoja atravesó el pecho de Bors, arrasando su corazón y saliendo por su columna vertebral. Bors cayó pesadamente y no volvió a moverse. El sistema resonó en la mente de Light. Sistema Karma PK. 2480. Fuerza vital nivel 1. Siguiente. 20.000 PK artes de armas nivel 1. Siguiente. 10.000 PK observación nivel 0. Siguiente. 500.000 PK armamento nivel 0. Siguiente. 500.000 PK nivel 0 del conquistador siguiente. 1.000.000 KP habilidades Rokusiki ocultas por brevedad autoridad de fuerza, salida máxima. Light miró fijamente el primer número. 2,480. Miró el cadáver de Bors. El hombre tenía 24.800 karma rojo, pero el sistema solo le había otorgado una décima parte de ese total. De pie en medio de los ecos moribundos de la batalla, el genio intelecto de Light ejecutó la aritmética al instante. Rendimiento del 10%. Miró los umbrales de Aki. 500.000 de puntos. 1.000.000 de puntos. Ya veo, pensó Light, su expresión se volvió terriblemente fría. Voy a estar haciendo esto durante mucho tiempo antes de convertirme en un dios aquí. Dirigió su atención al centro de la cubierta. 31 piratas supervivientes estaban siendo arrodillados, con las muñecas atadas con pesadas esposas de hierro. Se acercó trotando, luciendo un corte superficial sobre su ojo, pero por lo demás ileso. El capitán ha caído. 31 restringido. 4 por el costado, informó enérgicamente. Miró el cuerpo de Bors. Haré que los prisioneros sean procesados y transportados a la base más cercana para... Eso no será necesario, teniente, interrumpió Light suavemente. Se detuvo, parpadeando. Capitán. Light ya caminaba hacia la fila de hombres arrodillados. Él no miró sus caras. Miró los números que flotaban sobre ellos. 8,000. 12,000. 9,500. Ni uno solo de ellos registró menos de 5.000 números rojos. Estos no eran ladrones hambrientos. Estos eran hombres que habían quemado barcos y masacrado comerciantes. 31 eligieron libremente, cuantificaron y sopesaron. Light desenvainó su sable. Capitán. La voz de Aas bajó, repentinamente llena de pavor. Están restringidos. La batalla ha terminado, el primer pirata de la fila levantó la vista, vio el vacío oscuro y muerto en los ojos del capitán de marina y entendió exactamente lo que estaba a punto de suceder. Light no interrumpió su paso. Las ejecuciones tardaron unos minutos. La cubierta estaba ruidosa con gritos, luego se redujo a jadeos húmedos y asfixiantes y, finalmente, estaba completamente silenciosa. Los infantes de marina se quedaron perfectamente quietos, sus rifles bajados, agarrados por un terror primario y paralizante. Algo en la forma en que su capitán se movió por la línea, fluido, sin prisas, su expresión agradable sin vacilar mientras se degollaba tras degollaba, hizo que dar un paso adelante para intervenir se sintiera físicamente imposible. No fue un frenesí de batalla. Era control de plagas.
Cuando terminó, Light sacó un pañuelo blanco de su bolsillo, limpió metódicamente su sable y revisó su panel. Sistema Karma PK. 39,230. 39.000. Volvió a mirar los umbrales de Aki, haciendo los cálculos una vez más. Iba a necesitar considerablemente más piratas. Registre a todos como muertos durante la acción de abordaje, le dijo Light a Ayas, con su voz suave y conversadora, mientras cruzaba un charco de sangre y caminaba de regreso hacia la proa. Light pasó el resto del viaje en la cubierta, dejando que el viento fresco del océano le cubriera la cara. Observó pasar al South Blue, su mente calculando variables. ¿Cuántas tripulaciones como los piratas de la mandíbula de hierro se movían por estas aguas en este momento? Cientos. Miles. Los números en el panel iban a moverse lentamente. Él entendió eso ahora. Esta no iba a ser una ascensión de la noche a la mañana. Pero la luz no era nada sino paciente. Tenía un puesto autorizado, una bata blanca que servía como la máscara perfecta, una tripulación actualmente demasiado traumatizada para hacer preguntas peligrosas y un océano lleno de números rojos flotantes que no tenían absolutamente ninguna idea de lo que acababa de desatarse en su mundo. Podría ser muy paciente. A medio mundo de distancia, al otro lado de la línea roja en las tranquilas aguas de East Blue, un niño llamado Monkey D. Luffy se sentó en un muelle, balanceando las piernas. Tenía 16 años, contando los días angustiosamente lentos hasta su 17º cumpleaños, cuando finalmente tendría la edad suficiente para zarpar. Dos fuerzas absolutas, preparándose silenciosamente para un océano que no estaba listo para ninguna de las dos. Capítulo 3. Rojo sobre el escritorio. La estación 4 era una imponente pieza arquitectónica. Se encontraba en un puerto natural fortificado por pesados muros de piedra, con 3 buques de guerra atracados y una bandera marina que en realidad ondeaba recta porque alguien se había molestado en mantener el poste. Light se paró en la cubierta de su barco mientras llegaban, evaluando el prístino diseño. Parecía una base que funcionaba correctamente, lo que significaba una de dos cosas. O era un verdadero bastión de la justicia, o la corrupción simplemente estaba mejor organizada. Los números le dijeron la verdad incluso antes de que cayera el ancla. Escaneó a las tripulaciones del muelle desde la barandilla. Rangos estándar. Verdes en los miles bajos, rojos modestos y dispersos. Nada que le hiciera detenerse. El capitán del puerto poseía un verde impresionante. Un joven alférez corriendo por los muelles tenía un rojo vergonzosamente alto para alguien que parecía tener apenas 19 años, lo cual era casi impresionante a su manera patética. Light archivó la información, alisó su impecable abrigo y caminó por la pasarela. Aas caminó un paso detrás de él. El teniente había estado perfectamente, rígidamente callado desde la matanza en el barco pirata ayer. Light lo prefirió así. El Comodoro Vesh dirigió la estación 4 desde una extensa oficina en el segundo piso del fuerte, con amplias ventanas con vista al puerto y un escritorio que era un poco demasiado grande para la habitación, el tipo de escritorio diseñado para hacer que el hombre sentado detrás de él pareciera un rey. Vesh tenía unos 50 años, se distinguía por la plata en sus templos y la complexión de un hombre que había sido genuinamente formidable hace 20 años y no se había dejado llevar por completo. Se puso de pie cuando entró la luz, extendió una mano pesada y sonrió con una calidez que parecía completamente genuina. Vesh, Comodoro comandante de la estación 4 verde. 2100/rojo. 47.300. Light tomó la mano, su propia sonrisa coincidía perfectamente con la del Comodoro. Se sentó frente al enorme escritorio, notando que 47.300 era la concentración más alta de rojo que había visto desde que se despertó en este mundo. Era casi el doble de los bors de recompensa. Era más alto que cualquiera de los 31 degolladores que había masacrado ayer combinados. Light mantuvo su postura ligeramente hacia adelante, exudando el lenguaje corporal exacto de un oficial subalterno diligente y ligeramente abrumado, agradecido de estar en presencia de un superior competente. Capitán Yagami. Vesh volvió a acomodarse en su lujosa silla de cuero. Los piratas de la mandíbula de hierro. Ese fue un trabajo rápido. Su informe indicó que todas las manos murieron durante la acción de abordaje. Toda la tripulación.
Sí, señor, dijo Light, frotándose la nuca en una muestra de nervios juveniles. Honestamente, no estaba seguro de cómo iría. Fue mi primer compromiso importante como capitán. Estaba más aterrorizada de lo que me gustaría admitir. El capitán Bors era significativamente más fuerte de lo que sugería su póster. En un momento dado, me arrojó al palo mayor. Light ofreció una risa autocrítica. Creo que mi columna vertebral todavía vibra. Vesh se rió entre dientes, un sonido profundo y retumbante. El primer abordaje siempre es una prueba de fuego, hijo. Los carteles de recompensas nunca capturan el peso de un pirata acorralado en una esquina. Sin embargo, saliste limpio. Eso es lo que importa. Se inclinó hacia adelante, con los ojos ligeramente entrecerrados. La tripulación completa, sin embargo. Eso es inusual. Se puso desordenado, señor, dijo Light, extendiendo las manos en un gesto abierto e indefenso. Algunos se rindieron, pero luego uno de ellos hizo una pausa para dejar caer un chispa. Los hombres entraron en pánico, los piratas nos apresuraron. Simplemente se convirtió en un baño de sangre antes de que pudiera restablecer el orden. El teniente Aas puede confirmar los detalles. Aas, de pie rígido junto a la puerta, no dijo nada. Light no se molestó en devolverle la mirada. Vesh estudió Light durante un largo y silencioso momento. Cualquiera que fuera la métrica que usara el comodoro para pesar al joven capitán, Light aparentemente la pasó. Vesh asintió lentamente. Correcto. Bueno. El South Blue está mejor sin ellos, independientemente de cómo sucedió, dijo Vesh, sacando un archivo de una pila ordenada. La estación 7 tiene 3 objetivos de recompensas activos en su sector de patrulla en este momento. Esperaré informes semanales sobre tu progreso. Si necesita algo de nosotros, suministros, o personal, municiones, presente una solicitud formal y la veré acelerada. Gracias, señor. Hay una cosa, dijo Light, sacudiendo la cabeza con la leve y exhausta exasperación de un hombre limpiando el desorden de otra persona. El suministro de contención de piedras marinas de mi barco está gravemente agotado. El capitán anterior aparentemente no reabasteció durante 8 meses. Me he estado conformando con el hierro, pero dados los objetivos que cazaremos, es una responsabilidad. Considérelo ordenado hoy, dijo Vesh, anotando rápidamente en su libro mayor. ¿Algo más? No por ahora. Light se puso de pie, le dio un fuerte tirón a su abrigo para enderezarlo y le ofreció un saludo nítido. Aprecio que se haya tomado el tiempo de verme, señor. Es tranquilizador saber que la estación 4 está en manos tan capaces. Light volvió a estrechar la mano del hombre, sonrió con su sonrisa perfecta de chico dorado y se marchó. Light pasó el resto de la tarde mezclándose a la perfección con Station 4. Supervisó la carga de las esposas Seastone, recorrió el perímetro de los muelles y comió en el comedor de oficiales. Pasó más de una hora involucrado en una conversación genuinamente estimulante con un teniente comandante llamado Paras sobre la optimización de las rutas de patrulla en los canales orientales. Aparentemente, Paras había estado teorizando sobre estas rutas durante años, pero nunca había encontrado un superior dispuesto a escuchar. Paras, teniente comandante. Verde. 9400/rojo. 620. Light escuchó atentamente, hizo preguntas agudas y perspicaces y sugirió 2 ajustes menores que Paras reconoció de inmediato como brillantes mejoras logísticas. El teniente comandante salió del comedor luciendo como un hombre al que le acababan de entregar las llaves del mundo. Light lo vio irse, bebiendo su agua, pensando que 9400 verdes era un trágico desperdicio de talento bajo un comandante como Vesh. Solicitó alojamiento durante la noche antes de partir a la mañana siguiente. Vesh lo aprobó sin pensarlo 2 veces. Light se retiró a su habitación a las 10. Leyó un texto de historia naval durante 1 hora, apagó la lámpara y se quedó en la oscuridad, mirando al techo hasta que el ritmo de la fortaleza disminuyó y finalmente se quedó completamente, muy silencioso. Las habitaciones del Comodoro Vesh estaban al final del corredor de oficiales superiores, tercera puerta a la derecha. Light había catalogado este detalle en el camino a su propia habitación.
Se quedó parado frente a la pesada puerta de roble a la 1:30 de la madrugada, completamente en silencio con los calcetines puestos. Una daga de origen marino descansaba holgadamente en su mano derecha. Cerró los ojos y escuchó, filtrando el lejano sonido del océano hasta aislar la respiración profunda y rítmica al otro lado del bosque. Dormido. Profundamente. La puerta no estaba cerrada. No había necesidad de cerraduras dentro de una fortaleza marina fuertemente fortificada custodiada por cientos de soldados. Light giró la manija de latón con una lentitud agonizante, se deslizó hacia adentro y cruzó la habitación completamente negra sin necesidad de ver. Apuntó a la coyuntura donde el cuello se encontraba con la clavícula, empujando la daga hacia abajo con un movimiento limpio y letal. Oh, esa era la idea. Los ojos de Vesh se abrieron de golpe el microsegundo absoluto en que el acero rozó su piel. No se despertó, simplemente estaba despierto, pasando del sueño profundo a la preparación para el combate tan violentamente rápido que el Tekai se activó antes de que la espada pudiera hundirse más de 1,5 pulgadas. La daga se detuvo en seco, encajada con un repugnante tintineo contra el tejido muscular que de repente se había vuelto más duro que el acero templado. Las enormes manos de Vesh se dispararon, bloqueándose como un tornillo de banco alrededor de la muñeca de Light. Durante 3 caóticos segundos en la oscuridad, hubo una genuina lucha de fuerza bruta. Light sintió como le rechinaban los huesos bajo las garras del Comodoro. Sin dudarlo, Light activó su autoridad de la fuerza, generando una explosión localizada de repulsión cinética entre las palmas de las manos de Vesh. La onda de choque invisible destrozó el agarre del Comodoro, permitiendo que Light retrocediera suavemente. Se miraron el uno al otro en la penumbra. Vesh estaba sentado erguido en su cama. Una mano flotaba instintivamente cerca de la daga, que aún sobresalía de su cuello en un ángulo superficial. No había golpeado una arteria. Apenas era lo suficientemente profundo como para extraer un chorro de sangre. El rostro del Comodoro pasó rápidamente por la ira, la confusión y finalmente se decidió por un cálculo rígido e hiperenfocado que rayaba en el terror. Él sostenía el Tekai. Light pudo ver el inmenso costo físico que le costó. La rigidez antinatural de su pecho, las exhalaciones superficiales y presurizadas por la nariz. Vesh entendió perfectamente su pesadilla táctica. Si soltaba el Tekai, su piel se ablandaría, y Light solo necesitaba una fracción de onza de presión para clavar la hoja directamente en su yugular. Pero para mantener el Tekai en ese nivel absoluto y endurecido, tuvo que congelar sus principales grupos musculares. Estaba encerrado en su propio caparazón defensivo. No pudo lanzarse. No pudo alcanzar el candado de chispa en su mesita de noche. Ni siquiera podía respirar lo suficiente como para gritar a los guardias sin dejar caer la técnica por un fatal milisegundo. 20 años de servicio marítimo, un abrigo de Comodoro y toda la autoridad en el azul del sur se habían reducido a una parálisis patética y estremecedora en menos de 4 segundos. Light inclinó la cabeza, mirando al hombre helado con una expresión de deleite suave, casi infantil. 47.300, susurró Light, su voz suave como la seda en la habitación silenciosa. Ese es tu karma rojo. Lo leí esta tarde mientras me condescendías a través de tu escritorio ridículamente grande. Light miró hacia arriba, revisando el espacio sobre la cabeza de Vesh por pura costumbre. El capitán pirata que destripé ayer tenía 24.800. Tienes casi el doble de eso sentado justo encima de ti como un halo de inmundicia. Y sin embargo, usas ese abrigo, mandas este fuerte y me sonreíste directamente a la cara mientras te ofrecías acelerar mi Seastone. Light soltó una risa suave y entrecortada por la nariz. ¿Sabes siquiera lo que significa ese número? ¿Qué atrocidades ha cometido que hayan sido contadas, sopesadas y juzgadas meticulosamente? Los ojos de Vesh estaban muy abiertos, con bordes blancos que se mostraban en la oscuridad. ¿De qué demonios está hablando? ¿Está loco? Los ojos de Vesh se dirigieron hacia la puerta, hacia la ventana. Procesando, calculando, buscando desesperadamente un ángulo, una salida. No había ninguna. Me he decidido por una línea de base, continuó Light, completamente conversacional, como si estuvieran de regreso en la oficina discutiendo las cadenas de suministro. 10.000 es el límite absoluto.
Cualquier cosa por encima de 5.000 rojos significa que una persona ha dejado de ser un civil defectuoso y se ha convertido en un fracaso estructural de la humanidad. Light le sonrió. Estás en 47.000. Eres significativamente peor que la escoria por la que nos pagas para cazar, Comodoro. Light dio un medio paso deliberado hacia adelante y activó la autoridad de la fuerza, colocando una esfera milimétrica de intensa atracción gravitacional directamente sobre el pomo de la daga. La presión invisible se disparó. La espada gimió, empujando contra el Tekai. Vesh emitió un sonido desesperado y sofocado en la parte posterior de la garganta. Trató de endurecer aún más el Tekai, trató de torcer los hombros, pero el único ruido que pudo manejar fue un silbido frenético de aire entre los dientes. Sus ojos gritaban todo lo que sus cuerdas vocales congeladas no podían. ¿Por qué? ¿Quiénes sois? ¿A ti qué te pasa? La luz absorbió el terror puro y puro que irradiaba el hombre. Un hombre que había dirigido esta fortaleza como un dios durante una década, que nunca había imaginado que su reinado terminara así. Indefenso, en su propia cama, paralizado por un cortés oficial subalterno que había felicitado a su puerto hace apenas unas horas. Lo sé, murmuró Light, su tono goteaba de simpatía fingida. Es increíblemente mala suerte. La luz amplificó la fuerza de atracción. La física de la autoridad simplemente anuló los límites biológicos de los Tekai. La daga se deslizó limpia y brutalmente a través del músculo endurecido y cortó la arteria. Vesh mantuvo el estado de cuerpo de hierro durante otros 2 agonizantes segundos, reflejo puro y obstinado, antes de que su sistema nervioso colapsara. Los Tekai liberados. Se desplomó hacia atrás, completamente quieto. La luz permanecía en la silenciosa oscuridad, escuchando. Nada. Sin alarmas. Sin botas apresuradas en el pasillo. Solo el lejano choque de las olas contra los muros del fuerte. Abrió su panel. Sistema Karma PK. 43,960. Le había ganado 4.730 puntos a Vesh. Combinado con el resto de ayer, su grupo estaba creciendo. Cerró mentalmente el panel. Asignaría los puntos por la mañana. Hacerlo en la escena del crimen fue descuidado. Light se movía eficientemente. Ajustó el cuerpo de Vesh, levantando las mantas para que fuera consistente con un hombre que había sido asesinado en silencio mientras dormía. Un comodoro con un karma rojo tan alto inevitablemente tenía esqueletos en su armario. Anillos de contrabando, chantajes, cuerpos enterrados. Cuando los investigadores destrozaran esta habitación mañana, encontrarían evidencia de su corrupción. Buscarían sospechosos entre sus socios criminales y sus innumerables víctimas. No tenía absolutamente nada que ver con el capitán Yagami, que había conocido al hombre por primera vez ayer mismo y había estado dormido en la habitación de invitados toda la noche. Light soltó la daga, limpió meticulosamente el acero de la sábana de Vesh y lo volvió a meter en su abrigo. Regresó a su habitación, se lavó las manos en el lavabo de porcelana y volvió a recostarse en la cama. Miró fijamente al techo en la oscuridad, y una sonrisa lenta y amplia se extendió por su rostro. Trató de recuperarlo en su expresión agradable y estándar, pero descubrió que no podía dejar de sonreír. Lo cual estuvo bien. Nadie estaba aquí para verlo. 5.000, pensó. Era un número limpio y redondo. Sin embargo, tal vez todavía era un poco demasiado generoso. Tendría que observar más de este mundo antes de finalizar la ley. De cualquier manera, limpiar el azul del sur iba a llevar un tiempo. Estaba increíblemente ansioso por hacerlo. Capítulo 4. 3 meses. El primer teniente Aas había dejado de dormir bien hace unos 2 meses. No fue por pesadillas. Era el problema opuesto. Yacía despierto en la oscuridad, con la mente dando vueltas a los mismos hechos incómodos, y cada vez que intentaba defenderse, se topaba de bruces exactamente con la misma pared. El capitán Yagami tenía razón. Fue un pensamiento terriblemente simple. Cada tripulación pirata que habían masacrado durante las últimas 12 semanas había sido exactamente lo que afirmaba el capitán. Fallas humanas. Aas había caminado personalmente por los restos humeantes de las aldeas que habían incendiado. Había catalogado la carga robada y entrevistado a los sobrevivientes traumatizados. Y luego estaba el comodoro Vesh.
Después del asesinato, Aas había extraído silenciosa y meticulosamente el historial real y sin editar de Vesh. Encontró cosas que habían estado enterradas bajo sellos marinos durante una década. Una raqueta de extorsión desangrando la mitad del South Blue. Sobornos. Desapariciones. El cuartel general simplemente había hecho la vista gorda porque Vesh mantuvo altos los números de arrestos de piratas y el oro fluyendo. Aas no sabía cómo el capitán sabía a quién matar. Había dejado de intentar averiguarlo. Solo sabía que cada persona que Light había ejecutado, tras una inspección más cercana, se lo había ganado violentamente. Entonces, Aas presentó los informes desinfectados sin una sola pregunta. Manejó la logística, solicitudes, recorridos de suministros, rotaciones de tripulación, incluso antes de que el capitán tuviera que preguntar. Si el capitán Yagami actuaba como un instrumento de justicia real e incorrupta, lo menos que podía hacer era asegurarse de que el barco funcionara tan impecablemente que Light nunca tuviera que apartar la vista de su trabajo. El resto de la tripulación pensó que el teniente había perdido la cabeza. El subteniente Tarro lo había acorralado en la armería la semana pasada. «Lo estás encubriendo», había susurrado Tarro, con el rostro pálido. «¿Sabes lo que les hace, Aas? Sabes que es una masacre, y solo lo estás encubriendo». «Estoy presentando informes operativos precisos», Tarro, respondió Aas suavemente, sin levantar la vista de su libro mayor. «Aas, por el amor de Dios, ve a buscar los registros financieros recientemente expuestos del Comodoro Vesh», interrumpió Aas, finalmente levantando la vista con ojos que estaban completamente muertos. «Léelos. Entonces ven a hablarme de masacres». Tarro no había vuelto. Aas volvió a sus formularios de solicitud. Por primera vez en su carrera en la marina, sintió que realmente estaba haciendo su trabajo. Pasaron 3 meses en un borrón de sangre y sal marina. El panel del sistema se movió constantemente. Ramkyaku, Shigan y Life Force de Light alcanzaron el nivel 2, luego el nivel 3, y sus artes de armas se nivelaron junto a ellos. El azul del sur no tenía escasez de karma rojo, flotando por encima de 10.000, y Light trabajaba a través de las heces del océano con la metódica precisión de una guadaña cosechando trigo. El cuartel general seguía enviando cartas sobre el asombroso historial de arrestos y bajas de su barco. Su extensa fuerza letal contra los piratas había llamado la atención de los altos mandos. Light leyó los elogios mientras tomaba su café matutino, sonrió con su agradable sonrisa y regresó a la matanza. Al final del tercer mes, su panel leyó: Sistema Karma PK, 482.700. Fuerza vital nivel 3, siguiente. 120.000 PK artes de armas nivel 2, siguiente. 80.000 PK observación nivel 0, siguiente. 500.000 PK armamento nivel 0, siguiente. 500.000 PK nivel 0 del conquistador siguiente. 1.000.000 KP Soru nivel 2, siguiente. 150.000 PK TKI nivel 2, siguiente. 150.000 PK Jepo nivel 2, siguiente. 150.000 PK Kami Nive 2, siguiente. 150.000 PK Rankyaku nivel 2, siguiente. 150.000 PK Shigan nivel 2, siguiente. 150.000 PK retorno de vida nivel 1, siguiente. 80.000 PK beneficio cruzado. Autoridad de fuerza, salida máxima. Light había pasado un tiempo considerable probando su autoridad de la fuerza. Funcionalmente, actuó como un magnetismo absoluto y localizado sobre la materia y el espacio. Atracción y repulsión. Pero la pérdida de resistencia fue severa. Algunos usos pesados dejaron su corazón latiendo con fuerza y sus pulmones ardiendo. Por eso había priorizado sus mejoras físicas. Una vez que su fuerza vital alcanzara niveles más altos, su motor biológico finalmente sería lo suficientemente fuerte como para ejercer la autoridad que Dios le dio sin restricciones. De su arsenal actual, encontró que Life Return era el más fascinante. Le otorgó un control celular absoluto sobre su propia biología.
Podía digerir los alimentos al instante, controlar sus ciclos de sueño para que funcionaran perfectamente con 2 horas de descanso y aumentar sus sentidos. Era la herramienta perfecta para una mente que exigía un control absoluto sobre todo. Sus artes de armas eran igualmente eficientes. Descubrió que podía empuñar una chispa, un cañón pesado o un sable con exactamente el mismo dominio letal e instintivo. Pero sus ojos siempre se desviaban hacia la parte superior del panel. 482,700. Necesitaba 500.000 para la observación aquí. Le faltaban apenas 17.300 puntos. Había estado mirando fijamente ese umbral desde su primer día en este mundo, y el tramo final fue agónico. Light aprobó una parada portuaria en Folena Town. El barco requería suministros frescos, y la tripulación necesitaba desesperadamente permiso para desembarcar para restablecer sus nervios. Light caminó por la bulliciosa ciudad portuaria vestido de civil. Camisa blanca nítida y pantalones oscuros con las manos metidas casualmente en los bolsillos. Por costumbre, leyó los números que flotaban sobre la multitud. La mayor parte de Folena no tenía nada de especial. Verdes bajos, rojos bajos. Vidas mundanas. Estaba a 3 calles del puerto cuando notó a 4 hombres moviéndose entre la multitud. Estaban demasiado callados, sus pasos demasiado deliberados para las personas que no intentaban activamente evitar llamar la atención. Giraron bruscamente hacia un callejón lateral estrecho y sombreado. Light miró los números sobre sus cabezas mientras pasaban. Desconocido masculino verde. 890 barra rojo. 48,200 desconocido masculino verde. 640 barra rojo. 41,900 desconocido masculino verde. 1,100 barra rojo. 45,600 desconocido masculino verde. 720 barra rojo. 39,800 Light se detuvo. Los 4 superaban los 39.000. Esos no eran números piratas. Los piratas en el azul del sur tenían un promedio de 12, tal vez 15.000 en el máximo absoluto. Estos eran números pertenecientes a hombres que cometieron atrocidades en una capacidad profesional altamente organizada. Asesinos. Fijadores del inframundo. Agentes corruptos del gobierno. Ropa de civil, movimientos silenciosos, en una pequeña ciudad portuaria sin absolutamente nada de valor, excepto, aparentemente, lo que sea que estuviera esperando en ese callejón. La luz se volvió y los siguió hacia las sombras. Al otro extremo, apoyada contra la pared de ladrillos, había una niña pequeña. Era pequeña, con el pelo rosa brillante recogido en 2 mechones desordenados, y vestía ropa de una talla demasiado grande para ella. Tenía las manos apoyadas contra la pared detrás de ella. Pero mientras Light observaba su rostro, se dio cuenta de que no lloraba. No era miedo en sus rasgos, era la mirada intensa e hiperconcentrada de alguien que calculaba rápidamente sus opciones de supervivencia. Niño joyería Bonnet verde. 2,200 barra rojo. 33 Light se detuvo en la boca del callejón. 2.200 verdes. Un niño genuinamente bueno. Se quedó allí un momento, mirando a la niña, y luego sus ojos se dirigieron hacia los 4 enormes números rojos que flotaban a la tenue luz. Más de 170.000 karma rojo combinados. Un pago de 17.000 KP. Algo frío y profundamente satisfecho se posó en el pecho de Light. No necesitaba pensar en esto en absoluto. El hombre principal escuchó los pasos solitarios de Light y se volvió. Echó un vistazo a la postura relajada y desarmada de Light, y su rostro quedó completamente plano y profesional. «Aléjate», advirtió el hombre, con la voz ronca. «¿No quieres estar aquí?» «Creo que sí, en realidad», respondió Light amablemente. «Última advertencia». La mano del hombre se movió suavemente debajo de su chaqueta. Light ya se movía. Zoro. El primer hombre nunca sacó su arma. La luz se materializó frente a él y le atravesó limpiamente la garganta con un dedo reforzado con Shigan. El segundo y tercer hombre apenas registraron el rocío de sangre antes de que Light girara, su sable destellando de su vaina oculta, decapitándolos a ambos en un solo arco perfectamente calculado de artes de armas de nivel 3. El cuarto hombre, dándose cuenta instantáneamente de que eran completamente superados, giró sobre sus talones y salió corriendo hacia la salida del callejón.
Hizo exactamente 4 pasos. La luz no lo persiguió. Se quedó completamente quieto, levantó su sable y niveló la punta ensangrentada directamente en la espalda del hombre que huía. Forzar la autoridad. Tira. El impulso del hombre corriendo se enganchó. Él disminuyó la velocidad. Entonces, se detuvo por completo. Sus pies dejaron los adoquines cuando una fuerza invisible e ineludible agarró su centro de masa y lo tiró hacia atrás por el aire. El hombre se sacudió, sus brazos se extendieron hacia la farola en pánico puro e incomprensible, empujados hacia atrás por una gravedad que desafiaba la física. Light mantuvo el sable perfectamente estable y simplemente dejó que el hombre volara sobre él. La hoja le atravesó la columna vertebral y explotó fuera de su pecho. Light movió casualmente su muñeca, desalojando el cadáver, y dejó que el hombre se arrugara hasta los adoquines. Limpió su espada, la envainó y abrió el panel. Sistema Karma PK. 500,250. Miró fijamente el número. 500.000. Se cruzó el umbral. Una pieza genuina y aterradora de divinidad finalmente estaba a su alcance. Dejó escapar una exhalación lenta y profundamente satisfecha, y luego volvió su atención al final del callejón. La chica de cabello rosado no había movido un músculo. Ella había visto toda la masacre en absoluto silencio. La expresión de su rostro no era la de una niña traumatizada que acababa de presenciar la matanza de 4 hombres. Era la mirada de alguien evaluando al nuevo depredador alfa en la habitación. Chico inteligente, pensamiento ligero, genuinamente divertido. Luego, más rápido que un interruptor, la cara de la niña se arrugó por completo. Su labio inferior se tambaleó dramáticamente, sus ojos se inundaron de lágrimas masivas y brillantes, y se lanzó hacia adelante, envolviendo sus brazos alrededor de la pierna de Light como un koala aterrorizado. ¡Guau! ¡Guau! Ella gimió, enterrando su rostro en sus pantalones. Light miró al niño sollozando, devolviéndole su agradable sonrisa. Capítulo 5. Bonnie. ¡Guau! Tengo tanta hambre. Ella gimió en su rodilla, su voz resonando en el ladrillo salpicado de sangre. No he comido nada. Y ha pasado tanto tiempo. Y estaba tan asustada. Light miró al niño de cabello rosado que actualmente usaba su uniforme prístino como pañuelo de papel. Luego miró a los 4 agentes de Cyberpol masacrados sangrando por los adoquines. Luego volvió a mirar al niño. No se había perdido la transición perfecta. Hace 3 segundos, la habían apoyado contra una pared, calculando fríamente sus probabilidades de supervivencia con los ojos muertos de un veterano. En el momento en que se neutralizó la amenaza, ella había convertido su infancia en un arma. Fue manipulador, completamente egoísta y ejecutado a la perfección. Light se quedó genuinamente impresionado. ¿Cuánto tiempo desde la última vez que comiste? Preguntó, su voz completamente desprovista de calidez paternal. Horas. ¿No ves que me estoy desperdiciando? Estoy tan delgada. ¿Cuántas horas? Muchas horas. Ella dejó de llorar abruptamente, inclinó la cabeza hacia atrás y lo miró con los ojos enormes e imposiblemente abiertos. ¿Me vas a dar de comer, hermano mayor? Light permanecía allí en el callejón oscuro. Un niño llorando sujeto a su pierna, 4 asesinos gubernamentales altamente entrenados muertos a sus pies y el $500,000 de puntos de karma necesarios para la observación de Aki finalmente sentados en su sistema. Reflexionó, no por primera vez, que este mundo tenía la espectacular costumbre de producir variables que se negaban a encajar perfectamente en sus cálculos. Él podría dejarla. Podría entregarla a las autoridades locales. Pero miró esos ojos grandes y expectantes y se dio cuenta de algo raro. No estaba aburrido. Por primera vez desde que se despertó en este mundo, estaba mirando a alguien que no le disgustó de inmediato. Sí, dijo Light. Bien. Suelta mi pierna. E inmediatamente dejó caer sus lágrimas de cocodrilo, movió su agarre para agarrarlo de la mano y comenzó a arrastrarlo hacia el puerto. Hay un puesto de comida de esa manera. Ella ordenó. Tienen carne. Estaba catalogando puestos de comida mientras era perseguido por asesinos del gobierno. Preguntó Light, levantando una ceja. Tenía hambre, ¿sabes? Ella espetó, mirándolo como si esto explicara las leyes fundamentales del universo. Lo cual, suponía Light, sucedió.
Tuvo que llevarla de regreso al barco de la marina porque literalmente se comió los puestos de comida fuera del inventario. Eso no era una exageración. 2 vendedores habían cerrado sus persianas, llorando por sus agotadas existencias semanales. El primer teniente Aas subía desde debajo de la cubierta para revisar el perímetro cuando se congeló. Vio a su capitán, el segador sonriente, el hombre que había pasado los últimos 3 meses convirtiendo el South Blue en un matadero, caminando por la pasarela con una chica de cabello rosado balanceándose perezosamente de su mano. El cerebro de Aas dejó de funcionar brevemente. ¿Eh? Capitán dijo con cuidado, su mano flotando cerca de su arma por pura confusión. Quienes tenía hambre, dijo Light, como si se tratara de una sesión informativa operativa completa. La niña miró alrededor de la pierna de Light, mirando a Aas con ojos grandes y críticos. ¿Hay comida en este barco? El hermano mayor dijo que había comida. El comedor tiene, comenzó Aas. Allí. Vamos. Ella vitoreó, dejando caer la mano de Light y pasando corriendo junto al teniente como una bala de cañón. Aas se volvió lentamente para mirar a su capitán. La luz miraba al cielo, una expresión de profunda y silenciosa resignación en su rostro. Aas la llevó al comedor. Su nombre era Bonnie. Ella mencionó esto en algún lugar entre su tercer y cuarto plato de jabalí de mar muy salado, sin ceremonia, mientras simultáneamente exigía más pan. El equipo aprendió su nombre de la forma en que aprendiste la mayoría de las cosas sobre Bonnie, como una breve nota al pie adjunta a algo que ella exigía actualmente. El subteniente Tarro se agachó junto a su silla, poniendo su mejor y más entusiasta cara de tío divertido. Oye, conozco un chiste. ¿Quieres oírlo? No, dijo Bonnie, inhalando un panecillo sin levantar la vista. Vamos, es realmente bueno. Dije que no. ¿Estás sordo? Más arroz. Rápido. Tarro se apresuró a sacarle más arroz. Está bien, pero ¿cómo llamas a un pez sin ojos? Bonnie en realidad dejó de comer. Giró la cabeza lentamente y miró al oficial de la marina con una expresión de desprecio puro y agotado. Un FSH. Todo el mundo lo sabe. Es el chiste más antiguo del mundo. Eres increíblemente aburrido. La mitad del comedor estalló en carcajadas. Tarro se volvió rojo remolacha. Bonnie volvió a su plato, completamente despreocupada por el daño psicológico que acababa de infligir. Corro, el enorme marinero de cubierta del barco con muchas cicatrices, se inclinó sobre la mesa, sonriendo con dientes. Eres bastante gracioso, chico. Solo espera a que aprenda las maldiciones de los piratas, se jactó Bonnie alrededor de un bocado de cerdo. Todavía no he tenido la oportunidad de escuchar los realmente buenos, pero cuando lo haga, los probaré contigo. Jaja. Espero que no. Corro se rió, completamente encantado. Oye, ¿puedes hacer algún truco? Mi sobrina hace volteretas, cállate ya. Bonnie gimió, poniendo los ojos en blanco. Se recostó en su silla y vio a Light parada en silencio en la puerta. Hermano Billy. Ella se quejó en voz alta. Diles que se paren. No están haciendo nada, señaló Light suavemente, apoyándose contra el marco de la puerta. Están siendo molestos. Estás comiendo sus raciones semanales. Bonnie masticó esa lógica por un segundo. Bien. Ella concedió. Pero quiero postre ahora. No tenemos, Tarro comenzó a explicar. Entonces que alguien vaya por un poco. Ni siquiera levantó la vista de su plato, pero señaló con un dedo grasiento a Tarro. Estás desafiando las órdenes de mi hermano mayor. La luz miró al techo, suprimiendo un suspiro genuino y muy poco característico. Se metió la mano en el abrigo, sacó un grueso fajo de Belly y se lo arrojó a Tarro sin decir una palabra. Tarro salió corriendo por la puerta a cazar pasteles. Se materializó al hombro de Light, observando el caos. La tripulación no se había reído así en 3 meses. La tensión aplastante y sofocante de servir bajo un monstruo se había evaporado brevemente, disipada por completo por un glotón niño de 10 años. Señor, ella te está llamando hermano mayor, murmuró Aas, luchando visiblemente para reprimir una sonrisa. Estoy al tanto. Se quedará, señor.
Light observó a Bonney informarle a Corro que su cara graciosa era realmente lo más trágico que había visto en su vida y que debería pensar mucho sobre sus elecciones de vida. Corro parecía absolutamente encantada. Otros 3 infantes de marina fuertemente armados ya se retorcían la cara, compitiendo agresivamente por el veredicto del niño. Ella era ruidosa. Ella era exigente. Ella no tenía modales. Pero tampoco se había inmutado al ver 4 cadáveres. Miró a Light no con el terror que sentía su tripulación, sino con la exigente expectativa de un igual. Sí, dijo Light en voz baja. Esa noche, Light se sentó solo en la cubierta superior. Debajo de él, el barco finalmente se había hundido. Bonney se había desmayado boca abajo en la mesa del comedor en algún lugar entre su 9º plato y lo que inevitablemente habría sido su 10º. Corro el marinero y Tarro el teniente habían tenido una acalorada discusión sobre quién tenía el honor de llevarla a la litera de repuesto. Corro había ganado la discusión, pero cuando fue a levantarla, la chica dormida de cabello rosado le había dado un puñetazo reflexivo directamente en la garganta. Corro descansaba actualmente en la enfermería. Light se recostó contra la barandilla, escuchando el suave regazo de las olas, y abrió su panel. Sistema Karma PK. 500,250. 500.000. 3 meses de matanza metódica. 4 agentes muertos de Cyberpol que pensaban que eran dueños de las sombras. Y un niño de cabello rosado que acababa de consumir aproximadamente todo su presupuesto mensual de alimentos en una sola tarde y ahora roncaba en su litera de repuesto. Pensó en la forma en que ella había visto como 4 hombres eran brutalmente destrozados e inmediatamente comenzó a pensar en carne asada. Pensó en la forma en que ella se había aferrado al título de hermano mayor como si hubiera tomado una decisión unilateral y el universo simplemente tuviera que acomodarlo. Light dejó escapar un suspiro que fue medio suspiro, medio risa. A él no le importaba a ella. Si ella resultaba molesta para sus planes, la llevaría a algún orfanato en alguna parte. Centró su mente en el brillante texto. Al tener un precio tan alto, esperaba que estos poderes aquí valieran la pena. Observación aquí, Veamos qué ven los poderosos. Capítulo 6. Gran hermano psicópata. Gastó los puntos esa misma noche. 500.250 KP. Había estado mirando fijamente ese umbral imposible durante 3 meses, vadeando la sangre del azul del sur para alcanzarlo. Ahora, era solo cuestión de querer que existiera. Se sentó solo en la cubierta superior en la oscuridad de la noche, el océano como un espejo negro a su alrededor. Abrió el panel. Observación aquí. Compra. Sistema Karma PK. 250. Fuerza vital nivel 3. Siguiente. 120.000 PK artes de armas LV. 3. Siguiente. 80.000 PK observación nivel 1. Siguiente. 600.000 PK armamento LV. 0. Siguiente. 500.000 PK conquistador nivel 0. Siguiente. 1.000.000 PK Rokusiki oculto. La transición fue inmediata. Pero a diferencia del horno físico y ardiente de mejorar su fuerza vital, esto era completamente cerebral. Comenzó como una presión detrás de sus ojos, una frecuencia tensa y zumbante que se expandió lentamente hacia afuera hasta que sintió como si un tercer ojo se hubiera abierto silenciosamente dentro de su cráneo. Light se quedó perfectamente quieto, catalogando la sensación. Podía sentir el barco. No solo escuchó crujir la madera o vio el mástil contra las estrellas. Sintió su geometría espacial, la forma en que un hombre siente las dimensiones de una habitación oscura sin necesidad de una lámpara. Debajo de la cubierta, los 30 infantes de marina ya no eran solo hombres. Eran presencias distintas. Pesas en la oscuridad. Podía sentir sus estados emocionales ambientales, pintados con colores vagos e instintivos para los que aún no tenía el vocabulario. Aas estaba despierto en su camarote, un nudo apretado y enrollado de ansiedad inquieta. Tarro estaba profundamente dormido, con un pulso lento y constante. Corro, el marinero gigante, roncaba con una presencia tan ruidosamente desagradable que era casi cómico. Y de la litera de repuesto en los aposentos del capitán. Una presencia pequeña, imposiblemente densa. Cálido, profundamente inconsciente y completamente en paz. Bonney.
La luz abrió los ojos, el mundo volvió a sus límites físicos. La observación de nivel 1 fue realmente solo la línea de base. El alcance era quizás de 50 metros. El detalle emocional era borroso, y sospechaba que bajo la adrenalina de una pelea real, tartamudearía. Pero una advertencia garantizada de medio segundo antes de que aterrizara un ataque letal. Eso por sí solo valió 3 meses de carnicería. Cerró el panel, los 250 KP restantes fueron un escaso recordatorio de lo lejos que aún tenía que llegar, y se fue a dormir. Pasaron 2 semanas. Bonney se instaló en la vida de un barco con la facilidad salvaje de un gato callejero que había conquistado con éxito una rica finca. Ella reclamó la litera de repuesto de Light. Ella estableció un horario de comidas que era menos un horario y más una negociación continua y agresiva con quienquiera que estuviera de servicio. Y aparentemente había formado un acuerdo permanente con Corro, que involucraba a la enorme Marine haciendo caras humillantes a pedido cada vez que declaraba que estaba aburrida. Ella también estaba mirando la luz. Lo notó unos 4 días después. No era constante, y no era obvio. Solo miradas ocasionales y afiladas en momentos específicos. Cuando regresó de una acción de abordaje con un abrigo impecable. Cuando se paró en la barandilla de una ciudad portuaria, leyendo los números invisibles sobre la multitud. Cuando sonrió con su agradable sonrisa de chico dorado ante una broma que no lo justificaba. Él no dijo nada. Ella tampoco, hasta la mañana en que finalmente juntó las piezas. Fue un martes tranquilo. Light estaba sentada en una caja en la cubierta, revisando los informes de la patrulla, mientras Bonney se sentaba con las piernas cruzadas a su lado, demoliendo agresivamente su cuarto panecillo de carne de la mañana. Un buque mercante acababa de atracar en el puerto a 200 metros de distancia. Light levantó la vista de su papeleo por pura costumbre. Sus ojos variaron al capitán mercante y a la tripulación. El capitán tenía un karma rojo de unos 400. La tripulación era igualmente mundana. Civiles completamente ordinarios y defectuosos. Light volvió a mirar su informe. Bonney dejó de masticar. Ella había estado mirándole a los ojos. «¿Acabas de revisar a esos muchachos?», dijo, con la voz apagada alrededor de la masa. «Sí». «¿Y decidiste que estaban bien?». «Sí». Pero si no lo fueran, ella dio otro mordisco masivo, masticando pensativamente mientras miraba fijamente a un lado de su cara. «Los matarías. Si estuvieran por encima del umbral, sí. Incluso si no te hubieran hecho nada». «Lo que han hecho no tiene nada que ver conmigo», respondió Light de manera uniforme, pasando página. Bonney lo miró de reojo. Era la expresión que tenía a veces, la que le recordaba violentamente a Light que no era solo una niña ruidosa y hambrienta, sino una sobreviviente de un mundo muy feo. «¿Realmente lo disfrutas?», dijo rotundamente. «No es así. No solo la parte de justicia. Disfrutas la parte real de matar». El bolígrafo de Light hizo una pausa. Consideró mentir. Sería sin esfuerzo. Podía contar una narración impecable sobre la pesada carga del deber y la trágica necesidad de la fuerza letal. Pero mirando a los ojos completamente sin pestañear de Bonney, descubrió que simplemente no quería hacerlo. «A veces», dijo Light en voz baja. Bonney asintió lentamente, como si acabara de confirmar una ecuación matemática que ella ya había resuelto en su cabeza. Ella tragó su bocado de comida. Luego, tan casualmente como si estuviera comentando sobre la brisa del océano, dijo: «Eres una especie de psicópata, hermano mayor». Los labios de Light se crisparon. Volvió la cabeza y la miró. Ella le devolvió la mirada con los ojos completamente inocentes y muy abiertos, dándole otro mordisco al moño. «Di eso de nuevo», dijo Light, devolviendo su agradable sonrisa, aunque no llegó a sus ojos oscuros. Ella pensó en ello. Inclinó la cabeza. Sonrió con una sonrisa amplia y grasienta. «Gran hermano psicópata». Los siguientes 30 segundos fueron muy indignos para todos los involucrados. Bonney gritó «Kiara». Brutalidad marina. Y logró correr aproximadamente 4 pies antes de que la luz la atrapara por la parte de atrás del cuello. Se volvió a sentar en la jaula, la volteó sin ceremonia sobre su rodilla y le administró una nalgada que fue completamente simbólica y completamente indolora.
Bonney respondió con un volumen de indignación que amenazaba con romper las ventanas del barco. ¡Ay! ¡Ay! Eso duele. Maldito seas, hermano mayor, bastardo sádico. No duele. Estás mintiendo. Lo hace. Realmente lo hace. Soy una dama, abusadora de niños. Oye. Espera. Lo siento. ¡Guau! Corro, el marinero, asomó la cabeza desde la cubierta inferior, echó un vistazo a su aterrador capitán, administrando una nalgada increíblemente ineficaz a un demonio chillón de cabello rosado, e inmediatamente bajó las escaleras. El teniente Ayas, que caminaba por la pasarela con el manifiesto de suministros de la mañana, se detuvo en seco. Miró fijamente la escena, decidió que absolutamente nada de esto estaba cubierto en los manuales de la marina, giró sobre sus talones y caminó de regreso a los muelles. Light suspiró y volvió a ponerse de pie. Bonney se paró frente a él, con las manos firmemente apoyadas en las caderas, la cara enrojecida. Sus ojos brillaban con algo que definitivamente no eran lágrimas y que en realidad podría haber sido risa, si no hubiera estado tan ferozmente comprometida con su indignación. Eso fue abuso, anunció con arrogancia. Me llamaste psicópata. Porque tú eres uno. Ella le apuntó con un dedo acusatorio y manchado de grasa al pecho. Psicópata. Gran hermano psicópata. Te llamaré así para siempre, y no puedes azotarme todo el tiempo porque tu mano se cansará primero. Light la miró. Luego miró su mano. Luego miró el informe de patrulla que había dejado caer en la cubierta durante la refriega. Se agachó y recogió el informe. Siéntate, dijo con calma. Se te cayó el moño. Comentario. Bonney miró el panecillo de carne arruinado en la terraza. Su indignación fabricada inmediatamente vaciló en contra de sus verdaderas prioridades. Ella cogió el moño, lo inspeccionó en busca de suciedad, lo consideró aceptable y volvió a sentarse a su lado. Permanecieron sentados en silencio durante un largo momento, el único sonido era el chocar de las olas contra el casco. ¿Eres realmente un psicópata? Ella preguntó. Su voz era más tranquila esta vez. Genuinamente curioso. Light pensó en su vida pasada. Pensó en el cuaderno, el complejo divino, los millones de puntos de karma que pretendía cosechar. Según la mayoría de las definiciones, probablemente, admitió. Ella masticó el moño. Está bien. Light hizo una pausa, mirándola. ¿Eso es todo? Quiero decir, me alimentaste, dijo Bonney, como si este fuera el pináculo absoluto de la filosofía moral. Y mataste a esos trajes del gobierno que me perseguían. Entonces. Ella se encogió de hombros. Eres mi psicópata hermano mayor. Eso es muy diferente a un psicópata normal. Light la miró fijamente durante un largo minuto de silencio. Luego, volvió a su informe de patrulla. No me llames así delante de la tripulación, advirtió suavemente. Está bien, accedió Bonney al instante. Luego, inmediatamente giró hacia las escaleras de la cubierta inferior e inhaló profundamente. Oye, corro. El gran hermano psicópata dijo, Bonney. Que nos está comprando a todos un almuerzo premium en la ciudad hoy. Ella volvió a Light con un rostro completamente recto e inocente. Eso es lo que ibas a decir, ¿verdad? La luz la miró. Ella le devolvió la mirada. Tenía la expresión exacta de una criatura salvaje que sabía que había ganado la guerra y estaba disfrutando plenamente del botín. Light metió la mano en su abrigo, sacó una pila de belly y la colocó en la caja entre ellos sin una sola palabra. Bonney lo arrebató más rápido que Zoro de nivel 2. Gracias, gran hermano psicópata. Te voy a arrojar al océano. No, no lo harás. Ella tenía razón. Volvió al informe. 3 días después, un elegante barco de mensajería de la Marina se acercó a ellos, entregando un paquete de inteligencia fuertemente sellado directamente en las manos de Light. Light rompió el sello de cera y leyó los documentos en la cubierta. Bonney inmediatamente trató de leer por encima del hombro. La luz sostuvo el papel más alto. Ella se subió a la jaula junto a él. La luz lo mantuvo aún más alto. Molesta, se rindió y fue a la galera a comer algo. El paquete era de un contacto de inteligencia marina encubierto 2 islas al este.
Una enorme flota pirata había echado anclas y tomado posición frente a la isla Roca, un pequeño y próspero puerto comercial con una población de unos 800 civiles. La isla se encontraba actualmente bajo bloqueo total. 33 barcos. Se estima que 4.000 hombres. El comandante de la flota era un hombre llamado Gareth Rompehierros. Recompensa: 70 millones de Belly. Usuario confirmado de la fruta fuerte. Su arma preferida era una masa de hierro con púas del tamaño aproximado de un roble maduro. El informe del contacto entró en detalles gráficos sobre lo que Gareth le había hecho al último patrullero marino que había intentado romper el bloqueo. Light leyó ese párrafo en particular 2 veces, su rostro era una máscara impasible. Cerró los ojos y sacó el panel en su mente. 250 kp. Observación aquí en el nivel 1. Apenas funcional, 40 metros de alcance en un buen día. Las 6 artes marciales Rokuseki alcanzaron el máximo en el nivel 2. Artes de fuerza vital y armas en el nivel 3. Pensó en 4.000 piratas experimentados repartidos en 63 barcos. Pensó en cómo probablemente se veían sus valores de karma rojo después de aterrorizar al azul del sur. Pensó en cuánto representaba KP, incluso con un rendimiento del 10%. Era una mina de oro. Light dobló el paquete de inteligencia cuidadosamente y miró fijamente al horizonte oriental, sus ojos oscuros completamente desprovistos de calidez. ¿Qué es?, preguntó Gonei, volviendo a la terraza con una pierna de pollo metida en la mejilla. Trabaja, dijo Light. Trabajo peligroso. Light pensó en una masa del tamaño de un árbol, 4.000 piratas sedientos de sangre y una isla de 800 civiles atrapados esperando ser masacrados. Sí, dijo. De alguna manera, descubrió que era reacio a mentirle. Gonei masticó su pollo lentamente, sus ojos rastreando la intensidad fría en su postura. Luego, sin ninguna de sus habituales teatralidades malcriadas, dijo: «Vuelve de una pieza, gran hermano psicópata». Él no le respondió. Pero él tampoco le dijo que dejara de llamarlo así. Lo cual, a estas alturas, era lo más cercano al afecto genuino que nadie en el barco había aprendido a esperar de él. Light se encendió en su talón. Necesitaba encontrar a Gas. Tenían un bloqueo que romper.